Entrada en vigor de aranceles. Aranceles. Este es probablemente uno de los conceptos más escuchados dentro de los últimos días. Y por supuesto, porque es una de las políticas centrales del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Partimos con aranceles a productos de China y ahora estas amenazas ya se extienden también a países vecinos como Canadá y México. Incluso Chile también está dentro del punto de mira con la intención de imponer aranceles al cobre chileno que ingresa a Estados Unidos. Pero bueno, estos aranceles no solamente han dado mucho que hablar, sino que también ya han empezado a tener un fuerte impacto en los mercados. Así, en teoría, esto puede parecer una súper buena idea. Le cobro más a los productos extranjeros y así protejo mi economía local. Los gobiernos imponen este tipo de regulaciones para poder favorecer la producción local y reducir la dependencia de productos extranjeros. Pero lo que pocos te dicen es que al final del día eres tú quien termina pagando la cuenta. Es por eso que en este video vamos a analizar en profundidad qué son los aranceles, cómo funcionan, cómo afectan los precios de los productos que compramos todos los días y qué consecuencias pueden tener para la economía. Además, te voy a contar una historia real sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y Alemania que sigue afectando a los consumidores hasta el día de hoy. Así que quédate hasta el final porque esto afecta más a tu bolsillo de lo que crees. Partamos por el principio. ¿Qué son los aranceles y cómo funcionan? Bueno, un arancel es un impuesto que un país impone a los productos importados. Por ejemplo, imagina que un televisor fabricado en otro país cuesta $500. Si el gobierno de tu país decide imponer un arancel, por ejemplo, del 20%, el importador ahora tiene que pagar $100 adicionales solo para poder importar, es decir, traer al país ese televisor. Como resultado, el precio final de este televisor sube a $600 o más, ya que el importador va a trasladar este costo extra al consumidor. Pero lo interesante aquí es que no solamente los productos importados suben de precio, los aranceles también afectan a los productos locales. ¿Por qué? Bueno, porque los televisores importados ahora cuestan, por ejemplo, $600 y entonces los fabricantes locales tienen menos presión para mantener sus precios más bajos. Así que en lugar de vender un televisor por $500, que era lo que solían hacer, pueden subir el precio, por ejemplo, a 550 o incluso más, porque claro, ya no tienen competencia extranjera empujándolo a mantener unos costos más bajos. Y de esta manera todos los precios terminan subiendo sin importar si es que compramos en este caso un televisor o un producto nacional o uno importado. Esto no solamente afecta a los productos de consumo, también impacta el costo de producción de las empresas que dependen de insumos importados. Por ejemplo, si un fabricante de muebles necesita traer madera del extranjero y ahora tiene que pagar, por ejemplo, un arancel extra, sus muebles van a ser por supuesto más caros. En resumen, los aranceles no los paga el país extranjero, sino que los terminas pagando tú como consumidor. Pero ¿realmente protegen a la economía con este tipo de aranceles? Bueno, el argumento a favor de los aranceles es que ayudan a proteger a los productores locales de la competencia extranjera. La idea es que al hacer los productos importados que sean más caros, las empresas nacionales van a poder vender más y de esta manera generar más empleo. Suena bien, pero esto tiene un gran problema. Los estudios muestran que aunque algunos sectores suelen beneficiarse al corto plazo, los aranceles en la gran mayoría de los casos terminan dañando a la economía al completo. Según el Fondo Monetario Internacional, imponer aranceles puede reducir el crecimiento económico de un país. La razón es que los consumidores tienen que gastar más dinero en bienes esenciales, lo que les deja, por supuesto, menos dinero para gastar en otros sectores de la economía. En otras palabras, si es que tienes que pagar $100 más por un televisor o $500 más por un auto, ese dinero no lo puedes gastar, por ejemplo, en restaurantes, entretenimiento y mucho menos en inversiones personales. Y aquí viene otro problema. Los países afectados por este tipo de aranceles, por supuesto que no se van a quedar de brazos cruzados. Cuando un país impone aranceles a otros, muchas veces el país afectado responde con represalias. Por ejemplo, si Estados Unidos impone aranceles a los productos chinos, China puede responder con aranceles a los productos estadounidenses. Y así, los productores de Estados Unidos también van a ver reducidas sus ventas en el extranjero. Finalmente, esta es como una especie de círculo vicioso que puede afectar seriamente al crecimiento económico, no solamente de esos dos países involucrados, sino a nivel global. Pero pongamos esto en perspectiva con un ejemplo real. Mira, los aranceles del acero y el aluminio impuestos por Estados Unidos en el año 2018. Estos aranceles hicieron que el costo de los automóviles aumentara.
¿Por qué? Bueno, básicamente porque los fabricantes de autos en Estados Unidos usan acero y aluminio, por supuesto, importado para poder hacer estos vehículos. Entonces, cuando el gobierno impuso aranceles a estos dos metales, los costos de producción también aumentaron y las empresas subieron los precios de los autos nuevos. Según diversos analistas, se estima que los consumidores en Estados Unidos terminaron pagando 1.400 millones de dólares más en un solo año debido al aumento de estos precios. Y no solamente esto afecta a los autos, porque cuando sube el costo de los materiales esenciales como el acero o el aluminio, los precios de muchos otros productos también terminan aumentando, como por ejemplo los electrodomésticos o incluso las latas de bebida. Y aquí, de nuevo, el que paga la cuenta final somos nosotros. Y esto de los aranceles no es nada nuevo. De hecho, Estados Unidos y Alemania tienen un caso muy curioso, el Chicken Tax. Mira, en los años 60 los productores estadounidenses de pollos empezaron a exportar enormes cantidades de pollo a Europa. En países como Alemania, los granjeros locales obviamente no podían competir por los precios tan bajos del pollo estadounidense. ¿Qué hicieron los alemanes entonces? Impusieron un fuerte arancel a la importación de pollos de Estados Unidos para poder proteger a sus productores locales. Obviamente Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados e impuso un arancel de un 25% a las camionetas y vehículos comerciales ligeros provenientes de Alemania, que es básicamente una de las principales industrias de ese país. Este impuesto, conocido como el Chicken Tax, sigue vigente hasta el día de hoy y ha cambiado por completo la industria automotriz en Estados Unidos. Debido a este arancel, fabricantes como Volkswagen dejaron de vender ciertas camionetas en Estados Unidos y muchas empresas extranjeras comenzaron a fabricar sus vehículos en suelo estadounidense para evitar pagar este tipo de aranceles. Y el resultado fue que el precio de algunas de estas camionetas son artificialmente más altos, afectando directamente a los consumidores. Este es un ejemplo perfecto de cómo una guerra comercial que comenzó con los pollos hace muchos años atrás terminó impactando en el precio de otras cosas, como por ejemplo los automóviles, décadas después. Pero bueno, ¿y qué otras maneras hay de proteger a nuestra industria local sin tener que recurrir a los aranceles? Bueno, hay uno de los casos principales, es que los países podrían enfocarse, por ejemplo, en fortalecer su competitividad interna, con políticas, por ejemplo, de invertir en educación y capacitación laboral, mejorar la tecnología y la infraestructura del país o fomentar la innovación de las empresas locales. Este tipo de estrategias o de medidas permiten competir contra los productos extranjeros sin la necesidad de imponer barreras comerciales que terminan afectando directamente a los consumidores. Porque los aranceles pueden proteger a algunas industrias locales durante un corto periodo de tiempo, pero finalmente terminan afectando a la mayoría de sectores y además, por sobre todo, a los consumidores. Si hay algo que debemos recordar es que los aranceles no son un impuesto a los países extranjeros, sino a los ciudadanos del país que los impone. Pero bueno, ¿cómo afecta todo esto a los mercados? El impacto en los mercados, de hecho, ya se ha empezado a notar porque la bolsa ha tenido unos días bastante negativos dentro de los primeros días de este mes. Este tipo de medidas podrían desencadenar varios efectos y poner a la economía en una posición muy incómoda. En primer lugar, esto podría hacer que la inflación vuelva a aumentar en Estados Unidos, porque claro, ahora con los nuevos aranceles el precio de los bienes y servicios va a volver a subir, lo que generaría nuevamente una mayor inflación. Si esto ocurre, significa que para la Reserva Federal va a ser imposible seguir bajando las tasas de interés, que era lo que ya venía haciendo a lo largo de este año 2025. Y sí, estas son pésimas noticias para los mercados, porque si las tasas de interés no bajan como estaba previsto o incluso empiezan a subir, esto va a tener un impacto negativo sobre todo en la renta variable, es decir, en los ETFs y en las acciones. Y eso, por supuesto, sin contar con la enorme presión y tensión política que quizás esto pueda desencadenar medidas aún más drásticas. En mi opinión, la verdad es que todo esto de los aranceles no es nada nuevo, pero se ha demostrado una y otra vez de que no es una medida efectiva para mejorar la competitividad interna ni tampoco para proteger a la industria local. Más bien lo que termina pasando es que todos como consumidores terminamos pagando el precio de estas absurdas guerras comerciales. Y ahora me encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que estos aranceles son una buena estrategia o simplemente nos terminan perjudicando a todos? Déjamelo saber abajo en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao, chao.